Va a empezar, en este caso, doña Lourdes Márquez de la Calleja, que es jefa del Departamento de Relaciones Sociales y Planes Estratégicos de la Fundación 11. Lourdes es licenciada en Derecho, máster MBA en IES, máster MBA en Dirección y Gestión de Entidades No Lucrativas de la Universidad Autónoma de Madrid. Y nos va a ilustrar sobre las precisiones terminológicas y declaraciones administrativas del grado de discapacidad, ¿vale? Hemos tenido un problema técnico y va a empezar a ilustrarnos verbalmente y esperamos poder tener también la posibilidad de ver el PowerPoint que nos trae. Pues sin más que añadir, muy bien. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, por vuestro interés en este tema como es la discapacidad. Gracias en especial al Colegio de Abogados de Córdoba por recibirnos hoy aquí y su colaboración esencial en la organización de estas jornadas. Antes de nada, para situarnos, yo quería empezar con unos datos que nos situaran un poco en lo que es el segmento, el colectivo al que afecta toda la normativa y todas las políticas en relación con la discapacidad, ¿no? Tiene una envergadura muy superior a su visibilidad social y política. Entonces, a nivel mundial hablamos de 600 millones de personas con discapacidad. A nivel europeo, en torno al 10% de personas tienen una discapacidad. Y en España, el número total de personas residentes en hogares españoles que declaran tener alguna discapacidad asciende a 3.847.900 personas, lo que supone un 8,5% de la población. De estas personas, 2,3 millones son mujeres y 1,55 millones son hombres. Lo que en términos relativos podríamos decir que de cada 100 hombres, 7 dicen presentar una discapacidad y de cada 100 mujeres, 10 dicen tener una discapacidad. En un total de 3,3 millones de hogares hay al menos una persona con discapacidad en España, lo que supone un 20% de los hogares. De ellos, 608.000 consiste en una persona con discapacidad que vive sola. No obstante, el caso más frecuente es el hogar de dos miembros donde uno de ellos presenta alguna discapacidad. Para las personas de 6 o más años residentes en hogares, los principales grupos de discapacidad son los referidos a la movilidad, que afecta a 2,5 millones de personas, los relacionados con la vida doméstica, que afecta a 2 millones de personas, y los relacionados con el autocuidado, que afecta a 1,8 millones de personas, lo que implica que para más de la mitad de las personas con discapacidad sus limitaciones en la actividad radican en alguno de estos tres motivos. Resulta relevante tener en cuenta además los cambios estructurales familiares que se han producido en las últimas décadas, por cuanto afectan y perjudican al colectivo de personas con discapacidad, negativamente en cuanto a la inclusión social y laboral de las mujeres e incrementan el riesgo de generar situaciones de soledad. Esto es relevante ya que el 10% de las personas con discapacidad de menos de 65 años y el 15% de quienes superan esa edad no cuentan con ningún amigo o amiga personal. Es un dato muy relevante de cara a la atención y autonomía de las personas con discapacidad en el actual contexto de crisis. Si nos trasladamos al año 2020, se estima que el colectivo de personas con discapacidad ascenderá a una horquilla entre 4 millones y 5,1 millones de personas. En esta conferencia marco queríamos empezar abordando una serie de referencias terminológicas que nos ayuden a comprender las bases sobre las que se sustentan todo el marco jurídico de la discapacidad
que irán abordando mis compañeros a lo largo de las jornadas. En este sentido, consideramos que es imprescindible mencionar la relevancia de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuanto que supone y ha supuesto un cambio de paradigma, en el sentido de que las personas con discapacidad pasan de ser sujetos prestadores de servicios, objeto de políticas asistenciales, a sujetos de derecho. Supone el cambio de un modelo médico anterior a un modelo social. Un modelo social donde la persona y la dignidad de la persona es lo primero, y en este sentido se entiende la discapacidad como un fenómeno complejo en el que se suman, el que está integrado por un fenómeno individual, que es una característica de una persona con una deficiencia, sumado a factores sociales, que son una serie de barreras actitudinales o del entorno, de accesibilidad, que hacen que esa persona se encuentre en una situación de discapacidad. Para verlo de un modo más ilustrativo, a mí me gusta una cita de una autora inglesa, Jenny Morris, que explica así, y dice: una limitación o imposibilidad para caminar es una deficiencia, mientras que una limitación o imposibilidad para entrar en un edificio debido a que la entrada posee una serie de escalones es una discapacidad. Una limitación o imposibilidad para hablar es una deficiencia, pero la limitación o imposibilidad para comunicarse porque las ayudas técnicas no se encuentran disponibles es una discapacidad. Con esto se quiere decir que la discapacidad es gran parte de la consecuencia del modo en que construimos la sociedad. De este modo, si queremos prevenir la discapacidad, no solo debemos prevenir esa deficiencia, sino que debemos prevenir esos factores sociales, esas barreras que es el conjunto de ambas situaciones lo que crea la situación de discapacidad. En este sentido, la discapacidad aparece en el momento de la interacción de estos dos factores. Por verlo con un ejemplo sencillo, una persona en silla de ruedas se encuentra en una situación de discapacidad cuando para subir al estrado, por ejemplo, no tuviera esta rampa. Si encontrara unas escaleras, en el momento que sube por la rampa y se encuentra en una situación igual que la que me puedo encontrar yo, no habría ningún tipo de discapacidad. La discapacidad se genera cuando se encuentran unos escalones para poder acceder al estrado. La Convención de la ONU, a la que hacía referencia al principio, define en su artículo 1 que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás. De lo mencionado se desprende, por un lado, que la discapacidad es un concepto en evolución. Por otro lado, se deduce que la definición no es una definición cerrada, sino que incluye a las personas mencionadas, lo que no significa que excluya a otras situaciones o personas que puedan estar protegidas por las legislaciones internas de los Estados. Así pues, la Convención fija un mínimo sobre el que cualquier otra interpretación que beneficie o amplíe su marco protector debe ser aplicada. Este concepto amplio de persona con discapacidad ha sido ya recogido en nuestro derecho interno a raíz de la aprobación de la Ley 26/2011 de adaptación de la normativa de la Convención, de tal modo que cualquier persona con discapacidad, independientemente de que tenga reconocido el grado administrativamente, puede acceder a las medidas de defensa y protección por razón de discapacidad. En concreto,
Esto permite el acceso de las víctimas por discriminación al sistema de arbitraje, al beneficio de justicia gratuita, la inversión de la carga de la prueba en su caso, la solicitud de medidas de protección contra represalias o de indemnización por daños y perjuicios. En cuanto a la definición en el ámbito administrativo, ese reconocimiento administrativo reconocido también en nuestra normativa, exactamente la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, hace referencia al el reconocimiento para el acceso a una serie de prestaciones mayormente económicas. Así se entiende que a los efectos de esta ley, las personas con discapacidad son aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En todo caso, se consideran afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 3% los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Dicha acotación puede tener cierto sentido cuando lo que se trata es de abordar cuestiones que tienen que ver con la determinación de posibles prestaciones esencialmente económicas, en cuanto tiene que haber una planificación de estos recursos. Si bien es cierto que hay situaciones que se quedan fuera de esta definición restringida, que si no lo estuvieran podrían tener acceso a esas prestaciones o esas ayudas y superar así las situaciones de discapacidad en las que se puedan encontrar. En cuanto a este procedimiento de reconocimiento del grado de discapacidad, la valoración de la discapacidad viene expresado en un porcentaje y se realiza mediante la aplicación de los criterios técnicos unificados fijados en un baremo que fue aprobado en el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, que ha sido modificado y actualizado en diversas ocasiones y por diversas disposiciones. Para la determinación de este grado de discapacidad se tienen en cuenta, por un lado, las limitaciones en la actividad y si en este apartado de limitaciones de la actividad el tanto por ciento supera el 25%, se tienen en cuenta una serie de factores sociales complementarios. El procedimiento de solicitud de este reconocimiento del grado de discapacidad se inicia a instancia de parte, puede realizarse en cualquier momento personalmente o por correo por la persona interesada o su representante legal, en cualquiera de las direcciones territoriales del Inserso, en el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en los servicios centrales del Inserso, así como en las oficinas de registro establecidas a tal efecto por los órganos gestores de las comunidades autónomas con competencia en la gestión. Para aquellas personas que tuvieran reconocido previamente un determinado grado de discapacidad, en el momento que vean agravada su estado de salud, podrían solicitar una revisión acreditándolo documentalmente. Para facilitar la presentación de la documentación requerida, pues las unidades competentes tienen distintos formularios de solicitud en los que se identifica además el resto de documentación que tienen que acreditar para identificar sus datos y su situación de salud. Reconocida la persona por el equipo del Centro de Valoración y Orientación, los responsables de los órganos competentes deberán dictar una resolución expresa sobre el reconocimiento de grado, y hay que tener en cuenta que el reconocimiento del grado de discapacidad se entenderá producido desde la fecha de solicitud, debiendo figurar necesariamente la fecha en la que en su caso puede tener lugar su revisión.
Contra las resoluciones definitivas, los interesados podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/95 de 7 de abril. Señalar finalmente que la acreditación del grado de discapacidad tendrá validez en todo el territorio del Estado español y que la Convención también ha tenido su impacto en este procedimiento al proteger la privacidad de la información sobre la salud de estas personas, al suprimir la obligación de señalar el tipo de discapacidad en el certificado. Asimismo, la información sobre el grado de discapacidad solo se entregará a instancias de la propia persona interesada o de su representante legal en su caso. Otro concepto relevante es la diferenciación entre la discapacidad y la dependencia. Ya desde la puesta en marcha del sistema de autonomía personal y de dependencia se ha producido una dilución de los perfiles de la discapacidad al ser englobados en el nuevo concepto global de dependencia. Así, lo que hay que tener claro es que no toda persona con discapacidad está en una situación de dependencia. Lo que se ha producido en muchas ocasiones es que al englobar a todas las personas dentro del marco de la dependencia, muchos de los recursos o logros o avances conseguidos para todo el conjunto de personas con discapacidad se han relegado y se han incluido dentro de ese marco de la dependencia. Así, la Ley de Autonomía Personal, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, establece dos definiciones importantes, como son el concepto de autonomía personal y el de dependencia, entendiendo por autonomía personal la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. En cuanto a dependencia, se entiende que es un estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. O en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. Finalmente, quisiera abordar el concepto que la Convención asume respecto de la discriminación por motivo de discapacidad. Así, la Convención entiende por discriminación por motivo de discapacidad cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Así, lo que refleja es que lo que se prohíbe es la discriminación por motivos de o sobre la base de la discapacidad. Así, esto amplía indirectamente el marco de protección en cuanto a la discriminación y se entiende de este modo que las personas pueden ser discriminadas no teniendo ellas mismas una discapacidad, pero siendo tratadas de manera discriminatoria por considerarse que la tienen. Por ejemplo, es el caso de una desfiguración facial, que no es una discapacidad, pero la persona pudiera ser tratada como si lo fuera. O el caso de personas que no tengan una discapacidad, pero que se encuentren asociadas con personas que la tengan. Por ejemplo, el caso de un padre o una madre
con un niño o niña con discapacidad que estuviera buscando reubicarse en el mercado de trabajo o a quien no se le facilitaran los ajustes necesarios para poder ocuparse de ciertas necesidades especiales de dicho niño o niña. Estos serían conceptos básicos que consideramos fundamentales, ¿no?, para entender todo el marco de la discapacidad. Asimismo, quería hacer una breve referencia a normativa básica sobre discapacidad en España, que luego abordarán mis compañeros más específicamente, pero que podríamos entender que son los pilares de este marco jurídico de la discapacidad. En este sentido, nos encontramos con la regulación en la Constitución, lo que conocemos nosotros por la LISMI, que es la Ley 13/82 de 7 de abril de Integración Social de los Minusválidos, la Ley de Igualdad de Oportunidades a la que hemos hecho referencia antes, la LIONDAU. Por otro lado, tenemos la Ley de Autonomía Personal y sobre todo, la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 y sobre todo la Convención que, como decíamos, marca ese cambio de paradigma del modelo médico al modelo social. En cuanto a la Constitución, brevemente hacer referencia a los artículos que hacen referencia o tienen un impacto directo con la discapacidad. Serían el artículo 14, el 9, el 49 y el 53.2. De esta manera, la Constitución consagró la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, en su artículo 14, y obligó a los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, en su artículo 9.2, así como realizar una política de integración y amparo hacia nuestro colectivo para el disfrute de todos sus derechos como ciudadanos, en el artículo 49. En consecuencia, la discapacidad no puede ser alegada como excusa para impedir la plena titularidad y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, con las consecuencias que ello conlleva respecto de las obligaciones activa y pasiva de los poderes públicos y de la inmediata exigibilidad de esos derechos, también por la vía jurisdiccional del artículo 53.2. Asimismo, otro pilar básico del marco jurídico de la discapacidad es la ley del año 82, que conocemos como la LISMI, que representó un salto cualitativo en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, fundamentalmente en una primera fase en materia de prestaciones económicas. Además de su incidencia sobre las prestaciones económicas, ha significado un gran paso hacia la mejora de la situación de las personas con discapacidad en España, por ser la primera ley específica y global sobre esta materia, y en segundo lugar, por ciertas herramientas jurídicas muy valiosas que ha aportado, como los incentivos al empleo de las personas con discapacidad, las medidas de acción positiva, la educación de las personas con discapacidad dentro de un marco inclusivo, entre otras cuestiones. Así, los cambios importantes que podríamos subrayar en cuanto al empleo ordinario y protegido: establece la cuota de reserva de empleo en las empresas ordinarias, una cuota establecida en el 2% en las plantillas de más de 50 personas. En el caso de que por circunstancias de fuerza mayor justificables no se pudieran, y en base a ciertos criterios no se pudiera cumplir este 2%, se establecen una serie de medidas alternativas para que las empresas den cumplimiento a esta medida. Por otro lado, se establecen los incentivos a la contratación laboral y la formación profesional y las ayudas a la creación y mantenimiento de empleo en los centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo son empresas
que tiene una plantilla de un 70% como mínimo de personas con discapacidad. Por otro lado, en el ámbito de la seguridad social, además de la extensión de las prestaciones no contributivas para personas con discapacidad en grado igual o superior al 65%, se aprobó la jubilación anticipada de determinadas categorías de personas con discapacidad y la compatibilidad parcial del trabajo y la percepción de las pensiones no contributivas de invalidez. En cuanto al ámbito de educación, se introdujo en el año 85 la integración escolar, adecuándose a las distintas enseñanzas a las características de los alumnos con necesidades especiales. Otro pilar básico del marco jurídico de la discapacidad es, como decíamos, la LIONDAU, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. Así, pasadas 2 décadas desde la aprobación de la LISMI, se produjeron avances sustanciales, como es la aprobación de esta ley, pero también la transposición de la Directiva del año 2000/78 de Igualdad en el Empleo, a través de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Haciendo una breve referencia a las cuestiones de mayor relevancia recogidas en la LIONDAU, podemos decir que es una ley que constituyó una oportunidad histórica para impulsar decididamente la igualdad efectiva de las personas con discapacidad, consagrada en nuestra Constitución. Esta ley viene a complementar la LISMI y es el resultado de un largo proceso emprendido en gran medida por las mismas personas con discapacidad y sus organizaciones representativas. Esta ley supone un gran cambio en la manera de abordar el fenómeno de la discapacidad, ya que plantea la misma de su consideración como una cuestión de derechos humanos. O sea, ya con la LIONDAU en España se produce ese cambio del modelo, los primeros pasos de ese cambio del modelo médico al modelo social. Desde la exposición de motivos se reconoce que las desventajas que muchas veces sufre una persona con discapacidad tienen su origen en sus dificultades personales, pero también en los obstáculos y condiciones limitativas, como veíamos al principio, que recoge la Convención. En el mismo sentido, explica el texto legal que los cambios operados en la manera de entender el fenómeno de la discapacidad y, consecuentemente, la aparición de nuevos enfoques en el tratamiento de la misma generan la necesidad de elaborar nuevas estrategias tendentes a operar de manera simultánea sobre las condiciones personales y sobre las condiciones ambientales que rodean a las personas con discapacidad. Desde esta perspectiva se plantean 2 estrategias de intervención relativamente novedosas en su momento, que convergen en forma progresiva. Por un lado, la lucha contra la discriminación y, por otro lado, la accesibilidad universal. La ley supone un salto cualitativo igualmente al buscar corresponsabilizar, además de a los poderes públicos, a la sociedad civil en la consecución del objetivo de la accesibilidad universal. Esta ley opta por un mecanismo de protección bifronte en sede jurisdiccional y en sede administrativa, que juega alternativamente o subsidiariamente con arreglo a los principios generales del ordenamiento jurídico. Llevar la discapacidad al campo de los derechos significa que, en última instancia, será un juez el que tenga que decidir sobre el cumplimiento efectivo de este derecho. Esto es un salto cualitativo de enorme importancia que modifica considerablemente el marco normativo sobre la discapacidad. Los rasgos más novedosos de esta ley, rápidamente para no ocupar mucho tiempo, es que se introducen principios inspiradores adecuados al nuevo modelo social, como son el concepto de vida independiente, por el cual se entiende la situación en que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad,
conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Otro principio sería la normalización, el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona. Accesibilidad, el principio de accesibilidad universal, la condición que deben cumplir el entorno, los bienes, los servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Este principio va directamente relacionado con el concepto de diseño para todos, por el cual se hace referencia a desde el primer momento que se concibe o se piensa en construir o poner en marcha un producto o servicio, se debe tener en cuenta esa perspectiva de la accesibilidad universal, que sea accesible para todos. Otro concepto relevante, principio recogido en la Liondau, que ha sido posteriormente ampliado por la Convención, es el concepto del diálogo civil, que refleja un lema que ha sido reivindicación del movimiento de la discapacidad desde sus orígenes, el lema Nothing about us without us, que quiere decir nada sobre nosotros sin nosotros. Así el diálogo civil se entiende como el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad, las cuales garantizarán, en todo caso, el derecho de los niños y las niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. Asimismo, con la Liondau se amplió el concepto, la definición de persona con discapacidad, posteriormente ampliado a raíz de la Convención, como veíamos al principio. Asimismo, se reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades y, bueno, con esto hacer un breve repaso de conceptos que consideramos de relevancia para entender todo el marco de la discapacidad. No quiero enrollarme mucho más porque luego mis compañeros precisarán con mucho más detalle toda la normativa. Sí que una reflexión en estos momentos en que nos encontramos, donde la situación, los recortes hace mucho más complicado la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Si bien en España podemos reconocer que el reconocimiento de estos derechos en la normativa es elevado, aunque quedan todavía muchas disposiciones por aprobar, sobre todo en el marco de la Convención, como nos contará Ana Sastre a continuación. Uno de los retos es el hacer efectivos estos derechos. De nada sirve lo que pone el papel si no lo respetamos y lo hacemos cumplir, y en ese sentido el papel de los profesionales de la abogacía y de todos los operadores jurídicos es esencial para todas las personas con discapacidad y sus familias. Y bueno, con esto simplemente termino y doy paso a mis compañeros que aborden los diferentes ámbitos que vienen en el programa y espero que sea de vuestro interés. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Nada, gracias a ti. ¿Te vas a quedar tú ahora? No, le dejo el sitio a mí. Si quieres que yo...
Si queréis alguno de vosotros preguntar alguna cosa a la ponente, mientras se incorpora la siguiente, está a vuestra disposición. Ha quedado todo meridianamente claro, Lourdes. Seguro. Muchas gracias.